contentos porque a pesar de que hoy lamentablemente hubo fallas en el calentamiento, se agarraron algunos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así la cosa. No, estamos bien, estamos creciendo, estamos muy contentos porque los objetivos de a poco se van cumpliendo. Tenemos que pensar que falta 1 año y medio para las elecciones y todavía los motores no están calientes a pesar que hay gente muy caliente, ¿no? Pero bueno, rápidamente, yo hace 15 días estuve reunido con Frank Quintana, que es un poquito el mediador entre Angelici y Macri, tuvimos una linda reunión. Saben muy bien que nosotros estamos creciendo mucho, Ideas para Boca está creciendo, así que estamos por suerte bien posicionados para futuro. Lo que pasa es que bueno, tenemos que trabajar, tenemos que cada día tener más socios y le dije que queríamos jugar en serio y que lo íbamos a demostrar con hechos. Los hechos son claros, con muchos socios. Así que tenemos todos un compromiso grande para llegar al 2023 bien parados y para marzo o abril, si Dios quiere y nos permite, vamos a hacer un evento importante donde vamos a demostrar quiénes somos. Algunos dudan, pero la realidad va a ser distinta. Así que sí, bien, hay algunos, no digo chicorroteos, pero bueno, empezamos con esta historia del carisma, de no carisma. Acá no hay carisma, acá hay que alinearse detrás del que sea y nada más, guste o no guste, porque no hay alternativa. Acá la alternativa de tres listas no puede haber, entre el oficialismo y la oposición. Acá tiene que haber una sola y nos tenemos que alinear detrás del candidato. Hoy el único candidato el único candidato visible, es Andrés Ibarra. Por ahora, que eligió Mauricio Macri, a algunos les podrá gustar, otros no les podrá gustar, pero es la realidad. Así que nada, quería hacer un breve resumen. Quintana me dijo que están bien las cosas, hay que trabajar mucho para que la gente ese día vaya a votar, estiman que van a votar más o menos 45-50 mil socios, pero bueno, algunas cosas que no lo vamos a hablar en vivo, porque estamos saliendo en vivo por Facebook y por YouTube, en una charla realmente muy linda que les va a dar el doctor Federico Pollack, que para mí es un fenómeno por su capacidad, por cómo es como persona y porque le ha tocado manejar nuestro club en el momento más difícil de la historia. Realmente en el momento más difícil de la historia tuve el privilegio de que me haya elegido para poder colaborar con él, junto con otros colaboradores, y fue una experiencia para mí inolvidable. Y uno cuando mira las cosas de afuera son de una manera, cuando las mira de adentro a veces se entiende cosas que por ahí el hincha normal y común no las entiende. Pero bueno, él está dispuesto a contarles todo lo de la intervención y también muy dispuesto a contestar todas las dudas y preguntas que les quieran hacer. Así que les agradezco que hayan venido, tenemos que ser cada día más, pero estamos bien porque sé que están todos trabajando y con mucho compromiso. ¿Está bien? Lo invito a Federico a que se acerque. Federico. Lo que quieran preguntarle, por ejemplo, la gente está muy enojada con lo de Gareca y todo, bueno, él le va a poder contar todo lo que pasó. Así que lo dejo en manos del doctor Federico Pollack, que para mí debería haber sido reconocido como presidente de Boca, y el club no lo reconoció, una injusticia, pero Dios acomoda las cosas. Lo dejo con él. Abrazo. Bueno, buenas noches. Primero, agradecerles mucho la invitación. Para mí siempre es un gusto hablar de Boca. Boca, por esas cosas del destino, se convirtió para mí en el segundo partido que veo toda la semana. Veo dos. Y además, en un momento como este, donde las circunstancias del país, de su desarrollo, las propias falencias del fútbol implican una mala organización, un fútbol muy pobre, muy difícil de ver, un campeonato como el que tenemos, y ver qué se puede pensar en un fútbol diferente que le llegue a la Argentina a través de Boca, fundamentalmente, que es el club más grande. ¿Y por qué? Porque Boca tiene una
circunstancia completamente distinta que las demás. Boca es un club de barrio, empezó como un club de barrio, pero es el único que en un momento dado de la historia se nacionalizó y se internacionalizó al mismo tiempo. Esto es, viajó a mostrar el fútbol de Boca o de rioplatense, pero además se nacionalizó. La mayoría de nuestros abuelos, nuestros padres, quienes fueran, se hicieron hinchas de Boca en la gira del 25. Hasta ese momento, Boca era un club muy importante, había ganado bien 2 campeonatos, el 23 y el 24, competían en distintas ligas, no había todavía una unificación del fútbol, y Boca dio un paso que no dio nadie. Se fue a Europa, mostró lo que era el fútbol de Boca, y Boca pasó a ser el sinónimo de fútbol de la Argentina. Después tuvo épocas muy importantes, tuvo un presidente, no quiero discutir sobre política de Boca, pero tuvo un presidente muy largo, durante 22 años, 2 primero, 20 después, que miraba más allá de todo, quiero decir, miraba 20 años para adelante. Armando era una persona que se imaginaba el fútbol como lo fue después, en un momento en que la televisión era muy escasa, no había masificación del fútbol. Él dijo que el fútbol iba a ser lo que después fue antes que Avalanche. ¿Recuerdan en el 74? Cuando Avalanche dijo, les presento el fútbol, y Boca, Armando lo dijo mucho antes. Y a mí me tocó llegar a Boca, a un Boca muy diferente al que es actualmente. Boca actualmente es una empresa, en el sentido amplio de la palabra, muy grande, que está dentro de la industria más grande del mundo, contando el fútbol más todos los negocios que se van juntando con el fútbol, la televisación, los derechos digitales, las apuestas digitales, la intermediación. El fútbol es claramente la industria con más potencia y con más futuro, porque cada vez va a haber más socios que cubrir, porque con las jornadas de trabajo se van a reducir y uno está inmerso dentro de un mundo que no tiene techo. Y Boca, por tomar el ejemplo de Boca, uno podría hacerlo también con otros clubes, Boca tiene un espectáculo que da 2 veces por semana, 1 vez por semana, en la Bombonera, de donde es un espectáculo donde hay 50.000 personas, 40.000 personas viéndolo, donde está la pasión comprometida, donde está el forcejeo que uno hace para ver el partido, el abrazo con el que está al lado, la puteada porque se perdieron un gol. Pero eso es una cosa muy minúscula, chiquitita así, que dispara toda una industria, porque a partir de ahí, ese mismo partido lo ven por ahí millones de personas por televisión, otros lo ven por el celular, otros lo ven por el streaming. Está el tema de cómo se va abriendo la marca Boca, está el negocio de la marca Boca con los productos Boca que se venden. Es decir, todo eso es un mundo que no tiene techo, vuelvo a decir, que es exactamente lo contrario al Boca que yo conocí y a donde me acompañó Daniel con una banda de reos que fuimos allí, fuimos en una armada Brancaleone. Ese Boca era un Boca que tenía la Bombonera, pero la Bombonera estaba apuntalada porque se decía que había peligro de derrumbe. En esto, como siempre, hay 2 versiones. Cuando uno estudia e investiga sobre algo, siempre encuentra 2 versiones, o 3 o 4. Algunos dicen que en realidad era una venganza que estaba haciendo
la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, no estaba el gobierno de la ciudad, y la dirección de, no sé cómo se llamaría, que obligaba a Boca a Punta y tenía clausurado el estadio. Lo cierto es que cuando llegamos nosotros, Boca no tenía estadio, estaba apuntalado, pero además había una orden de remate sobre el estadio, sobre la Bombonera, que se iba a producir el remate, si no recuerda mal, 4 o 5 días después, que a mí me nombraron interventor. Ahí lo corrijo un poco a Daniel, porque yo me siento el presidente número 28 de Boca. Por lo menos Wikipedia dice eso, entonces quedémonos con eso, por más que el club no lo hace. Pero claro, hay un presidente número 27 y salta el número 29, por lo menos hay un 28 teníamos ese remate que había pedido Wanderers y que nos iba un poco la vida ahí, porque si se producía la subasta, aunque después no se adjudicase y aunque nadie se quedase con la Bombonera, finalmente la Bombonera uno no la piensa como un desarrollo inmobiliario, era un golpe muy fuerte que no íbamos a poder aguantar si la Bombonera se subastaba. Antes Martínez Sosa había parado, era el tesorero de Boca, había parado el remate con bonos que se fue buscando, porque la gente cree que los dirigentes de fútbol llegan a un club a llevarse la plata. En general llegan a poner plata, después se la reintegran de una manera u otra, pero la gente pone. Entonces eso fue un episodio muy especial que hubo que negociar con la AFA porque yo no tenía plata. Quiero decir, Boca venía de un desastre continuado del 81 para adelante. En la mentalidad del hincha de Boca, el 81 fue un año extraordinario, porque Boca salió campeón. Y porque además jugaba Maradona. Y porque además estaba Brindisi, y además le ganó a River algunas veces hasta con Florero. Un partido, un campeonato muy peleado, casi épico, con Ferro ahí al lado todo el tiempo. Pero el 81 fue el año donde Boca, que ya venía mal por los episodios de la Ciudad Deportiva y por la ira de Armando, esto es muy claro, cuando un hombre de las características de Armando se va, no deja herencia. Pues las personalidades son tan fuertes que no dejan unos dirigentes. Uno le pregunta, por ejemplo, no me quiero meter en política nacional, le pregunta a Perón, ¿a quién dejó Perón? No había nadie, estaba Perón. Le pregunta a Alfonsín, ¿a quién dejó Alfonsín? A nadie. Entonces, no voy a nombrar a los actuales que están compitiendo, sino a los viejos. Con Armando sucedió lo mismo, dejó una dirigencia vacía. Y ahí Benito Noel tomó la presidencia y empezaron los males de Boca por imprudencia. Porque hasta ese momento había un problema con algunas cuentas desajustadas, pero no era algo muy terrible. Y lo que todos veíamos, sobre todo los tipos que teníamos en ese momento 30 y pico de años, más de 35, sabíamos que el sistema de la tablita de Martínez de Oz irremisiblemente iba a caer. ¿Por qué? Porque ya había habido un toque en febrero del 81, por lo cual era obvio que endeudarse en dólares en ese momento solamente lo podía hacer alguien que fuera imprudente, por lo menos decir imprudente. Y Boca se endeudó muy mal en dólares en ese momento. Compró jugadores muy importantes, Krasowski, todos los compró en dólares. Bueno, Krasowski es el que determina el remate que nosotros paramos. Pero a los jugadores de Boca les hizo contratos en dólares. Por ejemplo, Ruggeri y Gareca, que eran dos productos de Boca, le hizo contrato en dólares. A Ruggeri, que estaba en Boca, y a Gareca, que volvía de Sarmiento, donde había ido a préstamo. Hizo contrato en Boca. Hacer algo en dólares era, acá hay gente joven, pero los que vivieron en esa época, era una cosa completamente imperdonable, no se puede. Es lo mismo que ahora uno vaya, no sé, qué bien, me gustan
algún departamento de los de estas torres y lo alquilo en dólares. Alquilo en este momento en dólares, es un tipo que no piensa. Bueno, Benito Noel hizo eso, pero además, como Maradona había instalado que quería jugar en Boca, y todo el hincha de Boca ya lo consideraba jugador de Boca, y Maradona era Maradona, tenía 18 años, pero ya era Maradona, sacaba el pecho, prepiaba, ¿cómo fue Maradona? Qué lástima los percances que tuvo después de su vida. Pero era ese tipo inteligente, que quería. Noel lo compró por 10 millones de dólares con varias gente que ponía plata, inversores que ponían plata, pero la DGI inmediatamente fue a investigar quién ponía la plata y los inversores se fueron. Entonces se inventó ese préstamo de 2,5 millones de dólares por un año que a Boca lo llevó muy al borde de la ruina económica. ¿Y por qué lo llevó al borde de la ruina económica? Porque el dólar aumentó terriblemente, Argentinos Juniors se quedó con dinero, pero Boca no. Entonces lo usó a un Maradona que además, para poder seguir usándolo en las giras, que hacía la famosa gira de Boca, había que pagarle antes de jugar, porque Maradona tenía 18 años, después 19, creo que cuando se fue tenía 20, pero era Maradona, entonces el tipo se hacía bailar. Pero además de eso, una vez que, yo siempre recuerdo una frase del Chavo Fuchs, que decía, había que pagar las cuentas del campeonato del 81, pues todo eso sucedió. La desgracia que siguió fue que cuando el club estaba muy mal, había elecciones de nuevo, en el 83, diciembre del 83. Y ahí, todo lo que les cuento, esto no lo viví, lo estudié, quiero decir, tengo fuentes, por ahí uno me dice, no, eso no fue así, fue de otra manera, yo la fuente que tengo. Ahí Armando volvió, pero volvió no para ser presidente, pues tenía sus problemas personales y buscaba a alguien que pudiera llevar adelante la gestión, y ahí aparece Corigliano. Corigliano diciendo, porque Armando había sacado el cálculo y para que más o menos arreglar las primeras cuentas de Boca se necesitaba $1 millón. $1 millón de esa época, hace 40 años. Y Corigliano dijo que los tenía, por lo cual automáticamente Corigliano fue el candidato. Además Corigliano había integrado la comisión directiva que se iba, por lo cual sabía en qué estado estaba Boca. Yo no quiero que acá hay algún pariente de Corigliano que no me tire un pan encima, pero lo cierto es que Noel fue un imprudente, Corigliano no fue un imprudente. Corigliano fue un atolondrado, se confundió, no sé por qué hizo lo que hizo, porque tomó un club que él dijo que tenía $1 millón, pero no lo tenía. Lo tenía porque se lo había prometido Herminio Iglesias, que iba a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Herminio Iglesias era un pana de Boca. Y le dijo, después yo de alguna cuenta lo saco esto, no se preocupe, pero Iglesias perdió, esta nunca se puede saber. Y entonces, claro, llegó sin ningún apoyo de plata, con ánimo muy... Y además era, al parecer, yo no lo conocí, un hombre un poco altanero, o sea que tenía maltrato con los jugadores. Boca venía de la última parte de Noel, de estar 8 meses sin pagarle el sueldo a los jugadores, no le pagaban el sueldo al personal de Boca. El personal de Boca cada rato se ponía en huelga y tomaba la bombonera, también tomaba la candela. Era una situación muy terrible, y además vino una cosa partida entre los dirigentes de Boca. Hubo trompadas entre los dirigentes de Boca en el restaurante alguna vez. Digamos, te digo esto porque por ahí alguno cree que esa situación era parecida a la de ahora, no, nada que ver. Esa situación era una situación terminal. En Boca que nosotros llegamos era la bombonera apuntalada,
la pileta y la cancha de bochas abajo de la cancha de fútbol. No había nada, más nada. Había desde luego cosas en la ciudad deportiva, pero en Boca no había nada. Y la identificación de Boca con el barrio, con lo que significa Boca, el paseíto de los turistas que uno hace, quiero decir, eso estaba arraigado antes de que se armara. Entonces la situación era muy mala, era remate, no tenía plantel, tenía 2 jugadores que valían mucha plata, porque eran 2 proyectos de jugadores que después demostraron que por algo la gente creía que iban a ser esos jugadores, que eran Ruggeri y Gareca. ¿Cuántos títulos tuvo Ruggeri? No sé, y Gareca tuvo unos cuantos también. Además fue el que nos llevó, Gareca fue el que nos llevó al 86 a ganar el Mundial, ¿no? Siempre hay que decir eso. El gol que puso el piecito ahí. Esos eran los únicos 2 jugadores, pero esos 2 jugadores estaban en condición de libres. Habían estado 2 años cobrando el 20%. Entonces, cuando yo llegué, bueno, apareció Coppola con los 2 jugadores, a ver cómo arreglamos estas cosas. Y la táctica nuestra, que la discutimos con el equipo, quiero decir que el equipo nuestro era peor que la Armada de Brancaleone, digamos. Era peor que la NUS jugando ayer. Discutimos esto y la idea fue decir, no están libres porque podemos mostrar los recibos donde cobraron los sueldos, lo cual jurídicamente no se sostenía. Y ese era un problema mayor porque eran los únicos jugadores que tenían algún valor. Estaba el Loco Gatti, pero era muy grande ya. Estaba Mouso, pero Mouso estaba enfrentado con Ruggeri. Ruggeri en realidad estaba enfrentado con todos los jugadores, a tal punto de que llegó a decir públicamente, en Boca ya no quedan hombres. Mientras estaba ahí. Además, quiero decir esto aparte de lo que estoy contando sobre lo que debe ser Boca y lo que era, es que Ruggeri jugaba cuando nosotros estábamos, Gareca no. Y Ruggeri no se hablaba con sus compañeros. Y uno entraba al vestuario y Ruggeri estaba sentado solo, cambiándose, los jugadores del otro lado. En la cancha, el patrón del equipo era Ruggeri, que tenía 22 años, si no me confundo, más no tenía. Y además jugaba en una posición que es muy difícil ser patrón jugando de 6. Y era el patrón, ordenaba todo. No tuvimos suerte pues, futbolísticamente, la suerte tiene que ver también la parte futbolística, porque con nosotros Boca perdió un partido solo. Empató otro y ganó 2, y eso era muy importante. Pero bueno, estaba este problema que había que solucionar, porque haber parado el remate de la Bombonera, que se paró por la AFA. La AFA no le quería prestar más plata a Boca, salvo que viera una conducción coherente. Esa es la frase que decía Grondona, que era un Grondona muy diferente al que después recordamos. Era un Grondona que tenía 5 años de presidente de la AFA nada más. Pero yo le ofrecí que si me daba la plata para parar el remate, le escrituraba la candela a la AFA. Ahora lo puedo decir. Nunca tuve ninguna intención de hacer eso y creo que nunca me creyó, pero me parece. Sin embargo, el día que yo me iba, ¿te acordás? El día, apareció Agricol de Bianchetti con una escribana y un libro de registro para que le firmara la escritura. Entonces, esto fue muy divertido. Yo dije, ¿usted cree que yo voy a firmar eso? No pensábamos menos de usted. Como un elogio, pues, pero que la farsa estaba hecha. Y la candela sirvió ahí mucho para apuntalar la plata que entró. Nosotros hicimos un acuerdo de, no recuerdo si eran 8 cuotas o 10 cuotas de $8.000 cada uno, no sé cómo fue el arreglo, pero lo cumplió, Wanderers aceptó. Porque Boca además lo hacía pelear a uno con los demás. Estaba tan mal Boca que yo, por ejemplo, con el abogado que era el abogado de Wanderers, que era conocido mío, yo había sido interventor recaudador en una serie de juicios que él tenía, porque a mí me nombraban los jueces y él tenía como especialidad cobrar deudas de los clubes de fútbol. Pero me trató muy mal, no le creemos nada, no, era así.
Me acuerdo del abogado de Vélez que vino a verme, que era gran amigo mío, me quiso pegar en el despacho porque dijo, bueno, ahora lo vas a arreglar. Y yo no tengo un peso, no teníamos nada, pero nada. Pero era realmente una cosa, no teníamos luz. Entonces fuimos a Segva, existía Segva en ese momento, y ni con la chapa de funcionario. Tuvimos que hacer después vine de gestiones para que volviera a la luz. No había luz. Y lo más terrible, los dirigentes no estaban. Yo nombré un consejo asesor que eran Aciaín, tal vez uno de los mejores dirigentes que tuvo Boca alguna vez, Alegre y Keller, porque Martínez Sosa no quiso, decía que yo tenía zonas grises, no sé, ni por eso ya pasó. Pero los dirigentes no estaban, y la gente tampoco. Esto es mi impresión. Yo, de visitar la Bombonera, era solo para ir a ver partidos de fútbol. Y era todo la Bombonera. Pero ahí estábamos, el despacho vacío, gente que no había, y uno salía a comerse un sándwich por ahí, y no había nadie. No estaba la hinchada de Boca, digámosla, que es muy raro. Yo me acuerdo un artículo de Ardizone, el Tano Ardizone, los veteranos se deben acordar del Tano, uno de los mejores periodistas deportivos que tuvo Argentina, que hacía un chiste, que esto era un Fortín en vez de la Bombonera, y a mí me ponía como el que estaba trincherado con el Fortín, y decía, ¿dónde están 100 hinchas de Boca, por lo menos, que le pidan, los socios de Boca, que le pidan cuentas a lo que pasó? No había eso. Sí lo hubo después de que se paró el remate. Después que se paró el remate, hubo un acercamiento de la gente muy, muy importante, con mucha gratitud, y ahí pusimos en venta los palcos y las plateas, no en venta, sí, más en venta, claro, los palcos y la platea del 85, lo cual era casi como una estafa, porque la cancha de Boca no existía. Sí existía, pero no se podía jugar. Y ahí respondió, no creo que fueron 48 horas, corregime, Daniel, pero me parece que en 48 horas se vendió todo. Entonces uno ya tenía unos pesitos, muchas gracias. Unos pesitos para moverse y unos pesitos para dejar, porque no podía irme yo sin dejar algo, que se moviera porque yo quería una lista única, que no hubiera competencia electoral, porque ¿por qué quería eso? Pero no porque a mí se me antojara, porque era evidente que si había dos listas, iba a pasar lo mismo, la misma situación que la cual yo llegué, porque estaban todos peleados, no servía. Entonces, ahí las agrupaciones de Boca reaccionaron bien, 7 conformaron la lista y una se abstuvo, por lo cual no hubo problema y dejamos un club con la Bombonera clausurada, con la cancha de bocha, con la pileta, y con unos manguitos para pagar los servicios, eso lo dejamos, y ahí empezó a reconstruirse Boca, a reconstruirse a la forma de los clubes de los 80, quiero decir, no esto que vemos ahora. Entonces lentamente se presentó como convocatoria de acreedores, se fue yendo poco a poco. Alegre no tuvo la suerte deportiva es esencial, no tuvo ninguna suerte deportiva. El primer campeonato que ganó Alegre fue en el 92, si no recuerdo más, en un partido espantoso, porque además no lo ganó, lo empató con los tucumanos. Quiero decir, no tuvo. Pudo haber ganado varias cosas antes, pero no, la suerte es muy importante. Y si ustedes recuerdan, cuando Alegre se va, ya con un club distinto, con las cuentas ajustadas, quiero decir, estaban... Y además tenían que entrar $6 millones de la venta de la Ciudad Deportiva como última cuota en junio. Eso lo recibía la administración Macri, ya que en eso estaba bien, o digamos, no era un desastre como se podía pensar. No tenía todavía la entidad de club, por decirlo de alguna manera. Es un club, pero es mucho más que un club que tiene ahora, porque a partir, después
de que se ganó ese campeonato y después que asumió Macri, apareció la marca. Esto es un tema para puntualizar. Macri tuvo como virtud explotar la marca Boca. Y ahí, bueno, claro, se dio una circunstancia en la historia de Boca que no se va a volver a repetir, que 4 tipos, expertos negociadores y administradores, tenían 24/7, o 7/24, no sé cómo se dice, para dedicarle a Boca, porque en general el dirigente de fútbol le dedica algunas horas después de su trabajo. Acá no, acá aparte de Macri estaba Salvestrini, estaba Sidap y estaba Pompillo. Y el secretario general era de Digón, que lástima que se nos fue hace poco, lo quería mucho. Todos sabían lo que hacer. Es decir, es muy difícil que se dé en la historia de un club que alguien pueda poner dedicación exclusiva. Vos te dedicas a las inferiores, vos te dedicas a esto, a los juveniles, o a la marca. Boca creó la marca Boca, parece un chiste, porque ahí está eso es Boca, pero no estaba explotada. Entonces se creó una sociedad que ustedes conocen bien, que era con B corta, Boca, que parece un chiste de Twitter. Boca crece en sociedad con el Clarín. Después el Clarín se retiró y pasó a ser Boca con B larga y pasó Boca a explotar la marca directamente. Y claro, la marca Boca es una marca no solo de las más importantes de Sudamérica, es una marca mundial. Y eso es un absoluto acierto de la administración que empezó después del 95. Que también hizo otras cosas. Por ejemplo, el fondo de inversión. No voy a hablar del fondo de inversión porque no quiero hablar mal de nadie. No voy a hablar mal pero lo hizo. Digamos, algunas cosas novedosas. Y hoy Boca es esto. Es el protagonista más importante en un fútbol muy decaído, pero que podría ser una proyección hacia el futuro como testigo, como prueba testigo. Boca puede dar un paso adelante, es el que más puede hacerlo, sin duda. Y además lo acompaña la suerte. Recién hablábamos de la suerte, claro, esto se me escapó. La suerte cuando no te acompaña, te morís. Y Macri no tuvo suerte deportiva al principio, ninguna. Ustedes son fanas de Boca todos. Era horrible el equipo de Bilardo, sin ninguna duda. El de Beira perdió el campeonato del Bambino. Ahí García Cambón, que no quiso asumir la dirección. Y Boca apareció con esta cosa que cayó del cielo, que fue Bianchi, porque yo tengo mis serias dudas, por más que todos me dicen que en el 98, en diciembre, Macri renovaba, yo tengo mis serias dudas que renovara si no ganaba ningún campeonato. Después paró de ganar Bianchi, ganó más que el Toto Lorenzo. Y a eso tal vez, por una de las versiones que yo tengo de lo que sucedió, también hay que agradecérselo a Grondona un poco, porque a Grondona le tenemos que agradecer que nos dio la plata para parar el remate. Pero pareciera ser que Grondona fue el que le dijo a Macri, contratalo al pelado, porque Grondona si no lo tenía que nombrar técnico de la selección, y Grondona no se lo bancaba a Bianchi, porque que debe ser un hombre difícil de bancar, porque es un hombre de una personalidad muy especial, ¿no? Pues lo demostró en aquella conferencia de prensa. Y bueno, Boca tuvo todo ese éxito deportivo, después la cosa internacional le empezó a hacer esquiva una vez que pasó todo esto, pero ahora hay un momento importante en Boca, que es que Boca ganó la única copa que se jugó este año, es probable, muy probable que gane el campeonato que se está jugando y que pueda afrontar una Libertadores con un equipo renovado. Eso dependerá de la conducción. Acá yo tengo muy claro, y le quiero terminar con esto para no aburrir tanto, yo creo que
en un deporte que ha llegado a tal grado de importancia, primera industria del mundo, no importa la forma jurídica que se adopte, asociación civil, está bien, pero la conducción del fútbol tiene que ser profesional. En Alemania son asociaciones civiles los clubes, pero la conducción del fútbol es profesional. Y acá tenemos un muy mal elemento que aprobó la AFA, que es el gerenciamiento, que no sirve el gerenciamiento. Yo estoy hablando de una conducción profesional que tenga un escrutinio permanente de los socios de la sociedad civil, de la asociación civil. Escrutinio quiere decir un control permanente de lo que están haciendo, y empezar a dar las dos luchas que yo creo más importantes que tiene que dar el fútbol argentino. Una es la barra brava, no la de Boca, todas, y la otra los intermediarios. Son los que, este jugador lo pongo acá, después lo pongo allá, me lo llevo allá. Hay uno, no voy a decir el apellido, que tiene 5 clubes en Chile, tiene un par de clubes acá, más que un par, tiene algunos en el Uruguay, y entonces uno está a merced de eso. Boca tiene que tomar una conducción profesional de manejo del dinero para solventar el fútbol, y ese paso lo va a tener que dar, más tarde o más temprano. Yo sé que ustedes me van a empezar a decir que ahora Boca está conducido por jugadores, pero bueno, yo estoy hablando de algo por venir, que es lo que hay que meter en la cabeza. El manejo del fútbol lo tienen que hacer manos que sepan manejar el fútbol y que se les impida cualquier tipo de ganancia extra que puedan tener. Boca hoy es un mundo de negocios que tendrían que tener una sola conducción, y esa conducción hacerla en beneficio del club, no solo para que gane campeonato, sino para que siga creciendo. Boca tiene que resolver el problema del estadio, tiene que crecer, tiene que venir alguien que piense muy en grande de nuevo, como pensó Armando alguna vez, y ser en la cabeza, seguramente al lado de River, porque así Armando empezó también al lado de River, para profesionalizar el fútbol. No el fútbol profesional que se está jugando, que es profesional, sino para volver a hacerlo. La distancia que hemos perdido con Brasil es notoria, todos la ven. La vamos a empezar a perder con Uruguay si en 3 o 4 años no hacemos nada, porque en Uruguay están llegando capitales para el fútbol y Uruguay tiene una ventaja, como es un refugio impositivo, la gente pone la plata ahí porque sabe que no la va a perder. Y hay que empezar ahí a hacer eso. Primer tema, el de la barra. Yo claramente espero que no haya ningún barra acá. La barra es una lacra absoluta que las grandes ligas del mundo en algún momento la sufrieron y se la sacaron de encima. No hay fútbol más pasional que el inglés, mucho más que el nuestro. Yo viví ahí. Los ingleses son bestias, locos totales por el fútbol, pero la barra, los hooligans desaparecieron por una política estatal que dijo, acá se acabó, no son los clubes los que tienen que sacar la barra, tiene que ser el Estado que tiene que sacar la barra. El Estado vive de la barra. Ahí está, este es el problema. El Estado está vinculado, las barras sirven para... Las barras ahora ni siquiera son todos hinchas del club del cual son barras. Bueno, no sé en Boca, pero yo conozco el jefe de la barra brava de otro club que no es de Boca, que no es de este club. No, eso tiene que ser una política estatal. Yo ingenuamente pensé, cuando Macri fue elegido presidente, que como él conocía esto, podía hacer una política de Estado respecto de esto. No hizo absolutamente ninguna, nada, todo sido igual. Y ahora, bueno, vinculados, estarán discutiendo la barra cómo van a Doha ahora. Pero esto es lo que... Si no se saca esa lacra, y en Boca además particularmente, Boca tiene una barra que maneja negocios muy grandes. Son barritas violentas en otro lado, pero en Boca no, en Boca se maneja negocios muy grandes. Todo lo que está relacionado con Boca es muy grande. Bueno, yo termino acá, estoy para preguntas de ustedes. Les vuelvo a agradecer
Me guardé un montón de cosas que decir porque me las van a preguntar ustedes. Les vuelvo a agradecer que me hayan invitado. Si le preguntan al doctor Perla lo que ustedes le quieran preguntar, pero tratemos de hacerlo en orden, especialmente por el tema de que lo estamos haciendo en vivo esto. Entonces, pregunten con el micrófono. No, traten de no preguntar sin micrófono, porque si no, no se escucha absolutamente nada. Lo van pasando, lo van pidiendo. Primero, bueno, buenas noches. Gracias por venir a traernos datos de nuestro amado club. Dos preguntas. El tiempo de interventor, ¿de cuántos meses fue? ¿Cuántos días? Meses no, 40 días y 40 noches. Exactamente eso. 40 días y 40 noches. Hasta que se el logró. día me regaló el Canal 11, cuando yo entregué el club, la cara de muerto que tengo de agotamiento, y han pasado 40 años, o 39, por ahí. Sí, fue eso solo. Las gestiones, cuanto más cortas se hagan, mejor, en todos los lugares. Y se logró, como dijo la lista única, que comenzaron a Alegre Y además se paró el remate de la Bombonera. Arrimocó, Luisito Y además Conde. se hizo lo de Ruggeri y Gareca, que fue un hallazgo extraordinario, porque a Boca le entraron 2 jugadores que después fueron campeones mundiales al año posterior. Claro, pero como decía plata. usted, que ellos firmaron por el 20% que quedaron libres en diciembre del 84. Como todavía era jugador de Boca, se los pudo vender a River y ahí se agarró una moneda también, más Tapia de Articoechea. Sí, la operación se concretó a la mitad de diciembre con un apretón de mano, con Santilli. Él fue el que ideó la operación. Pero se terminó cerrando en febrero, porque vino la huelga de jugadores, toda esa mise en scène que hoy se hace en el fútbol, normalmente. Y Santilli fue el autor intelectual, bueno, yo parezco un grondonista, pero en realidad impulsado por Grondona, porque Santilli quería comprar a Ruggeri. No le interesaba Gareca, porque Gareca tenía muchos delanteros en esa época. Quería comprar a Ruggeri y fue a hablar con Grondona. Y Grondona le dijo, esto es exactamente así, le dijo, no podés desproteger a Boca, llévate a los dos, pero dales a algunos jugadores, porque Boca no tiene nada, y dales plata. O sea que todo eso lo propuso Grondona. Santilli me llamó por teléfono un día, me dijo, usted tiene muchos problemas, le voy a resolver uno, nos fuimos a comer y cerramos, pero era todo bajo el patrocinio de la AFA, que ya, digamos, era poderoso. Lo que pasa es que Santilli, por a través de la gallina, al darle plata a Boca y está por el Articoechea, también la AFA, con la plata que ponía River con Santilli, se aseguraba de cobrar lo que lo había prestado a Boca. Seguramente, eso no, nunca me... Mire, las historias como sucedieron, nunca son como uno las recuerda. O por ahí cree vivir una realidad que no vivió. Yo cuando me puse a estudiar todos estos temas para un libro que escribí, me di cuenta que en la parte del capitulito respecto a la intervención, todo lo demás lo investigué, pero todo eso me di cuenta que todo lo que yo creía que pasaba, no estaba pasando, pasaba por otras cosas. Por ejemplo, yo no estaba convencido que el gobierno nacional no le había dado un solo peso a Boca de subsidios. Y después, cuando investigué, me enteré que la Secretaría de Deportes le daba un subsidio a una escuelita que quedaba abajo de la 12, y que parte de esos subsidios, que también iban para Villa 31, terminaban entrando en Boca para pagar los sueldos de los jugadores, porque no les pagaba. Alguna ayuda estuvo dando eso. Muchas cosas que yo pensaba que habían sucedido de una manera, sucedieron de otra. Pero en el caso de la pregunta suya, sí, seguramente River terminó devolviendo lo que Boca había recibido prestado, claro. Muchísimas gracias. ¿Otra pregunta? Entonces, cuando fue el problemita que tuvimos con la camiseta, que tuvimos que poner los números, ¿fue en esos 40 días de gestión? No, eso fue en la gestión Corigliano. Que además fue un error de logística,
No fue que dijo que Boca no tenía camiseta y la tuvo que pintar, así no fue. La camiseta no le cuesta nada a ningún club, se las da el proveedor de la camiseta. Lo que pasa es un error de logística, cuando uno está aturdido hace todo mal. Entonces Boca había puesto la camiseta suplente en la Candela y jugaba con Atlanta en la cancha de Boca, en la Bombonera, con la 4ª división, y como no tenían camiseta suplente, el primer tiempo lo jugaron con una camiseta blanca con pintado el número, que con el sudor se borró. El segundo tiempo lo jugaron con la camiseta de Boca. Eso fue antes. Todos esos errores eran cuando uno se aturde. Boca no tenía cancha, entonces alquilaba. Yo el primer partido que fui a ver a Boca como interventor fue en Junín. ¿Por qué? Porque Boca tenía la cancha clausurada y tenía que jugar de local a más de 60 kilómetros de la capital. Y me dijo 1-1. Sí. ¿Y quién atajó el penal ese? No estaba yo. No estaba ahí, pero ese día Valerio atajó un penal en los últimos minutos, porque si no perdíamos. Pero bueno, Boca alquilaba canchas y alquilaba algunas veces la cancha de River, que ya es un absurdo eso, pero lo alquilaba. Pero un día le alquiló a River la cancha para jugar contra River, que fue una vergüenza absoluta. Y ahí demostró el hincha de Boca que era más inteligente que los dirigentes, porque la hinchada de River estaba en el lugar que le correspondía como si fuera local. Y la hinchada de Boca, pero la hinchada de Boca no fue. La tribuna, uno mira las fotos, todo claro, estaba lloviendo, el partido terminó 1-1. Memoria. Gracias, doctor, por su presencia. Lo mío es una curiosidad corta y en la última parte de su disertación debo decirle que no coincido en que fue Grondona el que lo trajo a Bianchi. Eso en otras versiones, sí, claro. Otra versión porque estaba presente cuando pasó todo esto, cuando nos opusimos a Macri, los que lo habíamos apoyado. No estamos de acuerdo el que quería poner. Mauricio quería ponerlo a Pasarela de técnico, en la parte que discrepo, y nosotros sin conocerlo lo que era Bianchi, lo que no queríamos era que nos mataran en el palco oficial si Pasarela perdía 3 partidos. Entiendo. No es cierto, lo que no nos poníamos a Pasarela. Sí. Y casualmente acertamos con Bianchi, pero de casualidad, no por Pero me parece conocimiento. que las versiones pueden ser las mismas, porque tal vez el nombre de Bianchi también lo sugirió Grondona. Al mismo tiempo, el famoso 13-1, perdemos 13-1 que dijo Pompilio, lo cual era que lo cuenta Macri en su libro Pasión y Gestión. Perdemos 13-1 o 14-1, y lo cual le daba más la cuenta, porque si dice perdemos era plural, había 2 votos, el de Macri y el de él, por lo cual, no, pero le admito, todo esto son versiones de cada uno, dice uno. A mí Rigón me dijo que en la casa del gordo Cirilo, estando él, Macri y una 4ª persona que sería Sidar, dijeron Bianchi. Por lo cual todas las versiones son diferentes. Que Pasarela tenía hecha la valija para llegar a Boca, el cuerpo técnico armado, todo tenía. Venía de ser el seleccionador argentino. Eso es verdad. Pero son versiones, cada uno le cuenta. Por eso le decía, la memoria es... Uno además siempre acomoda un poco las cosas en la memoria. Pero estas son versiones que cada uno me da, distintas. Pero lo bueno, lo que usted me dice, que había gente que había pensado en Bianchi, además de Rigón y de Sidar. La propuesta surgió La propuesta surgió en esa reunión que estuve presente. De comisión directiva. No, era de las agrupaciones que habíamos apoyado a Macri, que mientras Macri festejaba con el tanque Roja, que está vivo, gracias a Dios, el amigo, nosotros estábamos a las trompadas, no era mi caso, era lo más grandote,
Lancri y todos los demás en el gimnasio que nos querían robar los votos. ¿No es cierto? Mientras nosotros le defendíamos la presidencia a Macri, eso estaba discutiendo. Pero vuelvo al tema, lo otro. Los dos que lo propusieron fue el Cholo Palmieri y Caroso Crespi, que integramos la agrupación en ese momento por un Boca Mejor. Por un Boca Mejor. Por un Boca Mejor fue la agrupación que se había armado en ese momento. Y la pregunta Macri, que le quería decir en concreto... Solo quiero decirle que Macri en su libro... ¿Eh? Macri en su libro dice... No estoy contradiciéndolo, le creo totalmente lo que usted me dice, pero Macri en su libro cuenta una versión completamente diferente. Dígaselo a él. Es un político exitoso. Sí. El político que no miente no tiene éxito. Polac, ¿quién lo designó a usted interventor de Boca? El ministro de Educación y Justicia, ¿Quién era? Alconada Amburú. Ah. Yo era jefe de asesores de él. Y Muchas gracias. Me llamó un día, yo no prestaba ninguna atención al tema de lo que estaba pasando en Boca, porque mismo imagina. Me llamó un día, me dijo, tengo el problema de Boca. Digo, sí, ya vi que es un problema terrible. No se anima, y yo no me daba cuenta que me estaba diciendo a mí. Porque yo pensaba que tenía que ir un socio de Boca. Y creo que al final fue mucho mejor que no fuera así. Porque nosotros no pusimos ninguna pasión, salvo Danielito Campo, que era el único de Boca, los que estaban conmigo, todos los demás eran de Racing. No pusimos ninguna pasión en eso. Y al no poner pasión, uno tiene la cabeza mucho más fría. Y Boca estaba en un momento, yo no digo que Boca, que esa cosa que dice que iba a desaparecer, ridículo, Boca no puede desaparecer, pero podía tener sanciones muy fuertes, podía tener problemas con la AFA, podía tener podía meterse la Confederación Sudamericana, se podía meter la FIFA. El problema que tenía Boca, que además no ganaba nunca, ese año fue un año espantoso para Boca. Y además, el hecho, esto le quiero contar porque ahora uno se ríe, pero Boca tenía un director técnico que era brasileño, se llamaba Dino Sani. Acá nunca le había pagado nada. Pero cuando yo llegué, vino a verme. Y yo le di un pasaje a San Pablo, lo único que le pagué. ¿Por qué? Porque no había plata, directamente. Era una situación muy terrible esa. Es increíble que Boca hubiera llegado a esa situación. Y eso es cuando empieza la imprudencia de los dirigentes. Les cuento una cosa. Por los años 70 yo estudiaba cómo se organizaba el fútbol en Inglaterra, en Italia, porque no se podía hacer política, entonces estudiaba eso. Y escribía las asociaciones, todo. Y un día fui al círculo de periodistas deportivos y el presidente del círculo dijo, ¿sabe lo que pasa? Que si usted es presidente de una empresa muy importante y viene un tipo a venderle una cosa que no necesita, le dice váyase, pero a la tarde, usted, presidente de una empresa, es presidente también de un club de fútbol y viene el mismo tipo y le ofrece eso que no necesita tampoco el club y se las compra. Y todo lo dijo muy bien, porque no es... cuando uno maneja las cosas, vuelvo a decir, imprudentemente, suceden esas cosas. Muy pesado. Bueno, a ver. Lo despedimos con un aplauso al doctor Polac. Y obviamente se va a quedar como unos chorizos con nosotros. Aunque estoy medio enfermo, sí, pero mostré la tapa de ese libro. Sí, por supuesto. ¿Dónde está el libro? El libro no es bueno. ¿Dónde está el libro? Ahí está, la tapa. Bueno, este es el libro. Es el último partido antes de la clausura de la cancha. Este es el libro que vamos a sortear entre ustedes. Armando a Macri, por el doctor Polac. No puede parar. Así que bueno, vamos a sacar el primer número. A ver. Si sale el mío, Si sale yo no tengo, así que no gano. 41. No sirve, campeón River. No sirve, campeón River. 41, bien. Muy bien. Primer libro. Sí.
Y acá vamos a meter el segundo libro. A ver, mové y dale que los chorizos van a venir saltando. Dale. 19. Aquí está, mira, Lucas Moñi. Lucas Moñi. Campeón. Por mi hermana, su cumpleaños y por Stephen King. Muy bien, muy bien. Bueno, señores, llegó la hora de la comida y de tomar algo. Relájense y que lo pasen rico. Saludamos a todos los amigos que nos siguieron por Facebook, por YouTube. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta charla tan constructiva y tan rica que dio el doctor Pollack. Chao, hasta cualquier otro momento. No se olviden que para un hincha de Boca no hay nada mejor que un hincha de Boca. Chao.